El mensaje llegó como un puñetazo en el estómago. No vengas al funeral del abuelo. Es lo mejor para todos. Lo leí 3 veces, con el teléfono temblando en mi mano, y en ese instante supe que mi vida, esa que había enterrado bajo capas de silencio y obediencia, acababa de resucitar con un hambre feroz. No lloré por el viejo, lloré por la rabia que me devoraba. Y juré que ese funeral sería el último clavo en el ataúd de mi familia, pero el primero en el de ellos. Corrí a la cocina. Saqué el encendedor que mi abuelo me regaló en su lecho de muerte, ese sipo grabado con sangre no hace familia, y prendí fuego a la única foto que quedaba de nosotros, padres, hermanos, yo, sonriendo como idiotas en la playa de Cádiz. Las llamas bailaron en la encimera de granito, devorando sonrisas falsas. Y mientras el humo negro subía al techo, marqué el número de la funeraria. Sí, quiero donar el cuerpo de mi abuelo para disección anónima. Que sirva de algo, al menos. No esperé su respuesta. Colgué y salí a la calle. El sol de Madrid abrasándome la piel como si aprobara mi locura. Mi abuelo, ese viejo terco de las afueras de Toledo, no merecía un adiós en manos de quienes lo habían traicionado antes que a mí. Y yo, Javier Ruiz, el hijo pródigo que habían desterrado por un puñado de euros y un secreto familiar podrido, iba a asegurarme de que pagaran con algo más que lágrimas falsas. Madrid bullía bajo el sol de finales de septiembre, pero yo solo sentía el frío de la traición en mis venas. Caminaba por la Gran Vía con el teléfono aún caliente en el bolsillo. El mensaje de mi madre grabado como un tatuaje invisible: no vengas. Tu presencia solo ensuciaría su memoria. ¿Ensuciar? Después de todo lo que habían hecho. ¿Quién era el sucio aquí? Mi abuelo, don Manuel. Había sido el pilar de esa familia de hienas, un viñedo en La Mancha que valía millones. Herencia que ellos codiciaban como buitres a un cadáver fresco. Yo, el único que lo visitaba en sus últimos años. El que limpiaba su mierda cuando el cáncer lo devoraba. ¿Y ahora me vetaban del funeral? Llegué al metro de Callao. El aire subterráneo cargado de sudor y prisas ajenas. Y me senté en un banco oxidado, planeando. No era impulsivo por naturaleza. Años de trabajar como contable en una firma de abogados me habían enseñado a diseccionar mentiras con bisturí de números. Pero esto era personal. Recordé la última vez que vi a mi abuelo, en esa casa de adobe en Quintanar de la Orden, con su piel arrugada como pergamino viejo y los ojos azules aún fieros. Javi, hijo, me dijo con voz ronca. Tu familia no es sangre, es veneno. Prométeme que no les darás ni un céntimo de lo mío. Le juré, apretando su mano huesuda. Y él sonrió. Ese gesto torcido que ocultaba décadas de batallas. El tren llegó traqueteando. Y subí sin mirar atrás. Mi destino, la estación de Atocha. Luego un ave a Toledo. No iría al funeral. No como un invitado humillado. Iría como verdugo. En el vagón. Saqué mi libreta, esa manía de anotar todo. Herencia de mi abuelo y garábate, paso 1. Contactar a Elena. Elena era mi aliada involuntaria. La secretaria de mi padre en su bufete de abogados en la Puerta del Sol. Una mujer de 50 y tantos. Con ojos de halcón y un rencor sutil hacia los jefes que la trataban como moblaje. Le había salvado el culo una vez, falsificando un informe para que no la despidieran por un error tonto. Ahora, me debía una. El móvil vibró, un mensaje de mi hermana mayor, Carmen. Papá dice que es por tu bien. No cosis escena. ¿Escena? Reí en silencio. Un sonido amargo que atrajo miradas curiosas. Carmen. La perfecta. La que se casó con un banquero para trepar socialmente. La que me culpó a mí cuando el escándalo estalló hace 5 años. Todo empezó con el dinero, mi padre, Emilio Ruiz. Había desviado fondos del viñedo para tapar deudas de juego. Yo lo descubrí.
Un chivato accidental al revisar libros para el viejo. En vez de confesar, me acusaron de robo. Me echaron de casa y me mandaron a la calle con una orden de alejamiento falsa. Traicionaste a la familia. Me escupió mi madre esa noche, mientras la policía me esposaba en el umbral de la casa familiar en Chamberí. Pero el abuelo lo sabía. Me visitó en la cárcel provisional, trayendo chorizo casero y una lección: la venganza no es un grito, Javi. Es un susurro que se convierte en tormenta. Salí absuelto, gracias a un juez honesto, pero la familia me había tachado del testamento preliminar. Ahora, con el cáncer galopante del viejo, todo cambiaba. Él me llamó un mes antes de morir. He cambiado todo, hijo. Tú eres el heredero. Pero guárdalo en secreto hasta que yo me vaya. Y se fue, en silencio, dejando un sobrelacrado con mi nombre. El AVE devoraba kilómetros, campos de olivos dorados bajo el sol implacable. Pensé en mi madre, Isabel, la reina del drama, siempre organizando cenas en su ático de Salamanca, fingiendo ser la matriarca devota mientras chismorreaba con vecinas sobre el hijo negro de la familia. Ella era el pegamento tóxico que unía a Emilio y Carmen en su complot. Y ahora, este mensaje: no venir al funeral. ¿Miedo a que revelara el testamento? ¿O algo peor? Llegué a Toledo al atardecer, el Tajo serpenteando como una herida abierta bajo el puente de Alcántara. Alquilé un coche destartalado en la estación, un Seat Ibiza con olor a tabaco rancio, y conduje hacia Quintanar, el pueblo donde el abuelo había plantado su vida como un roble en tierra árida. La casa estaba vacía. El aire estancado cargado de recuerdos, la cocina donde él me enseñaba a podar vides, el salón con su sillón de cuero raído donde leíamos Machado hasta la medianoche. Encontré el sobre en el cajón de su escritorio, intacto. Lo abrí con manos temblorosas. No era solo el testamento. Era una confesión. Mi padre no solo había robado, había envenenado sutilmente al abuelo durante años, con medicinas falsificadas para acelerar el cáncer y reclamar la herencia antes. Pruebas adjuntas, facturas de un farmacéutico corrupto, notas garabateadas en la letra de Emilio. La rabia me cegó. Arrojé el sobre al suelo y pisé las páginas, pero no servía. Necesitaba más. Llamé a Elena desde el porche, el viento nocturno susurrando secretos entre los olivos. Javier. ¿Qué demonios? Tu padre está histérico preparando el funeral. Le conté todo. Voz quebrada pero firme. Necesito acceso a los correos de Emilio. Todo. Hubo silencio. Luego un suspiro. Mañana, a las 8. Pero Javi, esto te va a destruir. Colgué sin responder. ¿Destruirme? Ya estaba en ruinas, solo buscaba equilibrar la balanza. Esa noche dormí en la cama del abuelo, el colchón hundido como su pecho final. Sueños febriles, llamas en el viñedo. Mi familia ardiendo entre las vides. Yo riendo como un loco. Desperté sudando. El sol filtrándose por las persianas. Hora de actuar. Conduje de vuelta a Madrid, el sobre en el asiento del copiloto como un talismán maldito. Elena me esperaba en una cafetería cutre de Malasaña, con un USB en la mano y ojeras profundas. Aquí está. Copias de todo, transferencias, emails con el farmacéutico. Tu padre planeaba vender el viñedo a una multinacional francesa la semana que viene. Asentí, pagándole en efectivo 1.000 euros que saqué de mi cuenta escuálida. Gracias, Elena. Eres la única familia que me queda. Dejé la cafetería con el corazón latiendo como un tambor de guerra. El funeral era en 2 días, en la Catedral de Toledo. No iría como hijo, iría como juez. Primero, un desvío, la comisaría de Chamberí. Presenté la confesión, exigiendo una investigación por homicidio involuntario. El inspector, un tipo con bigote gris y ojos cansados, me miró como si fuera un chiflado.
Señor Ruiz, esto es grave. ¿Pruebas? Le di copias del sobre. Investigue. Y manténgalo en secreto hasta después del funeral. Salió con un gruñido, pero vi el destello de interés en sus ojos. La ley era lenta, pero inexorable. Regrese a mi piso en Lavapiés. Un cuchitril con paredes agrietadas y vecinos gritones. Ahí, solo con una botella de Rioja del viñedo del abuelo, planeé el clímax. No bastaba con la policía. Necesitaba que sufrieran en público. Que su fachada de familia perfecta se resquebrajara como yeso viejo. Carmen tenía un blog de lifestyle. Emilio un perfil en LinkedIn de abogado intachable. Mi madre un club de bridge donde era la reina. Los atacaría ahí, leaks anónimos. Posts virales. Llamadas a periodistas. Pero el twist, el que los destrozaría, sería en el funeral mismo. El día previo, recibí una llamada de mi prima Lucía, la única que aún me hablaba una enfermera en el hospital de Toledo, el intermediario en esta pesadilla familiar. Javi, ¿qué pasa? Tu madre está como loca. Dice que no vengas porque... Bueno, hay rumores. Su voz temblaba. ¿Rumores de qué? Pausa. De que el abuelo te dejó todo. Y de que tú sabes algo sobre la muerte. Colgué, el pánico royéndome las tripas. ¿Cómo lo sabían? Alguien había hablado. Lucía. ¿Traidora también? No, ella era inocente. Atrapada en el medio como yo una vez. Pero ahora, el juego se complicaba. La víspera del funeral amaneció con una lluvia torrencial, como si los cielos de Castilla lloraran por el viejo Manuel antes que sus propios hijos. Me vestí de negro traje barato de Zara, corbata raída que él me regaló para mi primera comunión y conduje hacia Toledo bajo el diluvio. Los limpias de SSH reando como un lamento. En el camino, revisé los leaks que había programado, un email anónimo a El País con extractos del sobre. Un post en el foro de abogados sobre las prácticas dudosas de Emilio Ruiz. Y un tuit viral desde una cuenta falsa dirigido a Carmen, @Carmen Ruiz Lifestyle. ¿Tu familia envenena herencias o solo las roba? Nada directo aún, solo migajas para que mordieran el anzuelo. Llegué a la Catedral de Toledo a media mañana. El claustro empedrado resbaladizo bajo mis zapatos. La misa era privada, pero la familia había invitado a amigos selectos, banqueros, viñateros rivales, la élite toledana que fingía duelo por conveniencia. Me colé por la puerta lateral, el órgano retumbando un requiem que ahogaba mis pasos. Ahí estaban, mi madre al frente, velada negra como una viuda gótica, sollozando con pañuelo de encaje, Emilio a su lado, tieso como un palo, ojos rojos de insomnio o culpa, Carmen abrazando a su marido, el banquero con Rolex reluciente. Lucía, mi prima, me dio primero un gesto de pánico en su rostro pecoso. Intentó disuadirme con la mirada, pero yo avancé, el corazón un yunque. No vengas, había dicho el mensaje, pero ahí estaba, deslizándome en un banco trasero, invisible entre las sombras de las columnas góticas. El sacerdote, un anciano con voz de trueno, hablaba de perdón y redención, palabras que me revolvían el estómago. ¿Perdón? Para envenenadores de padres, para ladrones de legados. Mi abuelo yacía en el ataúd abierto, sereno como en vida, su bigote plateado intacto. Quise tocar su mano fría, pero me contuve, el momento llegaría. Al final de la misa, cuando la familia se acercó al féretro para el último adiós, me levanté. El crujido de mi banco atrajo miradas. Mi madre giró primero, su rostro pálido como la cera. Javier, ¿qué haces aquí? Susurro histérico. Pero Emilio la calló con un gesto. Vete, hijo. No es tu lugar. Su voz era acero, pero vi el temblor en su mandíbula. Carmen soltó un gemido ahogado, su marido murmurando algo sobre escena. Lucía se acercó, susurrando, Javi,
Por favor. No ahora. La ignoré. Era mi tormenta. No es mi lugar. Repetí en voz alta. Lo suficiente para que los murmullos se extendieran como ondas en un estanque. Pero es mi herencia. ¿Y la tuya, padre? La que intentaste matar junto con él. El sacerdote carraspeó, incómodo, mientras los invitados se removían. Emilio se irguió, rojo de furia. Basta. Sal de aquí antes de que llame a seguridad. Reí. Un sonido seco que cortó el aire. ¿Seguridad? Prueba con la policía. Ya saben de tus medicinas para el abuelo. El caos estalló como un petardo. Mi madre se desmayó en brazos de Carmen. Gritos ahogados de los presentes. El sacerdote invocando paz. Pero yo no había terminado. Saqué el sobrelacrado del bolsillo interior, el original, con sello notarial, y lo lancé al ataúd, aterrizando sobre el pecho de mi abuelo como una corona de espinas. Lee, padre. El testamento final. Todo para mí. Y la confesión de tus pecados. Emilio se abalanzó, pero Lucía lo detuvo. Lágrimas en sus ojos, Emilio. No, hay testigos. Salí de la catedral bajo la lluvia, el agua lavando el sudor de mi frente, pero no la bilis de mi garganta. En el coche, encendí la radio, ya salía la noticia. Un tise en Onda Cero sobre escándalo en funeral toledano. Hijo acusa a familia de envenenamiento. Sonreí por primera vez en años. La venganza susurraba, ahora rugía. Pero el subidón duró poco. Mi teléfono explotó, llamadas de números desconocidos. Mensajes de Lucía, Javi. Huye. Tu padre juró matarte. ¿Matarme? El miedo se coló. Frío como el Tajo. Regresé a Madrid esa tarde. El tráfico un infierno de bocinas y frustración. En mi piso. Abrí una cerveza y revisé las redes, el tuit había viralizado. Con Ruiz envenenado trending en España. Carmen había borrado su blog, Emilio su perfil profesional. Pero entonces, el twist que no vi venir, un email de un remitente anónimo. Asunto no todo es como crees. Adjunto. Un audio. Lo reproduje. Voz distorsionada pero familiar, Lucía. Javi. Lo siento. Tu abuelo no murió de cáncer solo. Yo ayudé a tu padre. Por dinero. Pero ahora, con el testamento, todo cambia. Encuentra el segundo sobre, en la bodega del viñedo. Antes de que ellos lo destruyan. El mundo se inclinó. Lucía, mi prima, la inocente. ¿Cómplice? La traición se multiplicó. Un nudo en mi pecho que no era solo rabia, sino desgarro. Ella, que me traía dulces en Navidad, que lloraba conmigo cuando me echaron. ¿Por qué? Corría al viñedo esa noche, la lluvia convirtiendo los caminos en ríos de barro. El viñedo del abuelo, hectáreas de tempranillo maduro, ahora amenazado por la venta inminente. Forcé la puerta de la bodega. Linternas bailando sombras en barriles centenarios. Allí, en un cajón oculto tras una falsa pared de ladrillos truco que el viejo me enseñó de niño, encontré el segundo sobre. No era testamento, era un diario. Páginas amarillentas. Letra temblorosa, confesiones del abuelo sobre un secreto familiar más oscuro. Mi padre no era el monstruo principal. Era mi madre quien había planeado todo, desde el robo inicial hasta las medicinas. Y Lucía. Lucía era su hija ilegítima, no mi prima. Mi media hermana, comprada con promesas de herencia. El twist me golpeó como un mazazo, la familia no era veneno, era un nido de serpientes. Y yo, el único ciego. Lloré ahí, entre el olor a tierra húmeda y vino agrio. El diario empapado en mis manos. No era venganza limpia, era un laberinto de traiciones donde todos sangrábamos. Pero no pararía. Al amanecer, con el sol tiñendo las vides de oro, llamé a un abogado de Toledo, uno que odiaba a Emilio por viejos rencores.
Quiero demandar por homicidio y fraude. Y publicarlo todo. La maquinaria legal se ponía en marcha, pero el precio. Oh, el precio sería mi alma. Esa semana fue un torbellino. La policía allanó la casa de mis padres en Chambery, sacando cajas de documentos y viales sospechosos. Emilio fue detenido esa misma noche, esposa reluciendo bajo los flashes de los paparazzi. Mi madre, histérica en prime time, jurando inocencia ante las cámaras de TVE, mi hijo está loco. Miente por dinero. Pero el diario del abuelo, autentificado por expertos, ¿la hundió? Carmen se divorció en 48 horas, huyendo a Barcelona con el rabo entre las piernas. Y Lucía. Lucía me llamó. Voz rota, Javi, por favor, déjame explicarte. Era ella, tu madre, quien me obligó. Me dijo que eras el malo. No respondí. En vez de eso, fui a su piso en Usera, un barrio de inmigrantes y sueños rotos. La encontré hecha un ovillo en el sofá, fotos familiares esparcidas como confeti triste. Siéntate, le dije. Voz neutra. Contó todo, cómo mi madre la había parido en secreto durante un viaje de negocios de Emilio, cómo la crió como sobrina para ocultar el escándalo, cómo la reclutó para el plan del envenenamiento con promesas de ser familia de verdad. Te quería, Javi. Siempre. Pero el miedo. La abofeteé. No fuerte, pero lo suficiente para que el silencio cayera como plomo. ¿Familia? Tú me vendiste por un puñado de euros. Salí dejándola allí, pero el odio se agrietó. Ella era víctima también, una pieza en el tablero de mi madre. De vuelta en lavapiés, bebí hasta el amanecer. Toantín el siguiente movimiento. La demanda avanzaba, pero necesitaba más justicia emocional, no solo legal. Planeé confrontar a mi madre en su club de bridge. Ese antro de viudas adineradas en el Retiro. La veré caer en su propio veneno. Murmuré al espejo, ojos hundidos reflejando un extraño. Los días siguientes fueron un borrón de declaraciones policiales y titulares sensacionalistas. Hijo deshereda a familia asesina, el escándalo Ruiz sacude Toledo. Rezaba La Razón en portada, con mi foto granulosa de la universidad al lado de la de Emilio. Esposado y cabizbajo. Me mudé temporalmente a un hotel cutre en Sol, paranoico de que mi familia o lo que quedaba de ella intentara algo. El viñedo era mío ahora, legalmente. Pero los trabajadores murmuraban, el hijo loco, ¿qué hará con las vides? Llamé al capataz, un viejo manchego llamado Paco, leal al abuelo hasta la médula. Sigue como siempre, Paco. Nadie toca nada hasta que yo diga. Elena, mi aliada cibernética, me bombardeaba con updates. Tu padre confiesa parcial. Dice que fue un error médico. Tu madre niega todo. Contrata al mejor abogado. Reí amargamente. Emilio siempre había sido el débil, el que se quebraba bajo presión. Mi madre, en cambio, era granito, creció en las barriadas de Vallecas durante la transición, forjándose en huelgas y miseria, para luego trepar casándose con un abogado de postín. Ella era la arquitecta de todo, la que susurraba veneno en oídos confiados. Recordé su amor condicional, Javi. Si no estudias derecho como tu padre, no eres nada. Nada. Esa palabra me había perseguido como un perro sarnoso. Una tarde, mientras paseaba por el Retiro, los plátanos dorados crujiendo bajo mis pies, recibí la llamada de Lucía. Javi, necesito verte. Por favor. Su voz era un hilo, rota por sollozos. Dudé. El perdón un lujo que no podía permitirme, pero el lazo sanguíneo, ahora revelado como incesto de secretos, tiraba. Quedamos en un banco junto al estanque, patos graznando indiferentes. Llegó envuelta en un abrigo raído, el pelo recogido en una coleta deshecha. No vine a suplicar. Empezó. Ojos rojos. Vine a contarte el resto.
Tu madre. Me grabó confesando. Tiene un video donde admito ayudar con las pastillas. Si no cooperas con ella en el juicio, lo usa para hundirte a ti también. El mundo se detuvo. ¿Chantaje? Mi media hermana. Peón en un juego mayor. La abracé entonces. No por piedad, sino por rabia compartida. Juntos. Lucía. La derribamos. Planeamos esa noche en mi hotel. Con café negro y mapas mentales, ella testificaría contra mi madre, revelando el video como prueba de manipulación. Yo aceleraría la venta parcial del viñedo para pagar abogados feroces. Pero el conflicto interno me roía, venganza o redención, cada noche. Soñaba con el abuelo. Su voz ronca, no te conviertas en ellos, Javi. La sangre llama, pero el corazón elige. El club de bridge era un bastión de opulencia discreta, salón con techos altos en un palacete del siglo XIX. Mesas de caoba y damas enjolladas sorbiendo té de porcelana. Me infiltré como nuevo miembro invitado, mintiendo sobre mi herencia reciente. Mi madre presidía la mesa principal, riendo con su falsete agudo sobre tiempos difíciles. Me acerqué por detrás, el corazón un trueno. Buenas tardes, madre. Partida nueva. El silencio cayó como guillotina, sus amigas se excusaron con prisas, dejando el tablero huérfano. Se giró despacio. Su rostro una máscara de porcelana agrietada, labios pintados de rojo, ojos maquillados para ocultar bolsas. ¿Qué quieres, Javier? ¿Humillarme más? Me senté frente a ella, barajando las cartas con deliberada lentitud. No humillar. Explicar. ¿Por qué el abuelo? Porque yo. Sus manos temblaron al tomar un cigarrillo electrónico, exhalando vapor mentolado. Todo por la familia, hijo. El viñedo nos hundía en deudas. Tu padre jugaba. Carmen derrochaba. Manuel se negaba a vender. Las pastillas eran misericordia. Para acabar su sufrimiento. ¿Misericordia? La palabra me quemó. Sufrimiento que tú causaste, acelerándolo por codicia. Y ahora, chantajeas a Lucía. Su máscara se resquebrajó, palideció, el cigarrillo cayendo al suelo. ¿Cómo sabes? Esa puta. Levantó la voz, atrayendo miradas curiosas de las otras mesas. La grabé en secreto, móvil oculto en el bolsillo, su confesión, cruda y sin filtros. Sí, lo hice. Por nosotros. Tú eras el débil, Javi, siempre cuestionando. Mejor te fuiste. Me levanté, dejando las cartas esparcidas como hojas muertas. El juicio te espera, madre. Y esta grabación será tu epitafio. Salí al jardín del palacete, el aire fresco de octubre calmando mi pulso. Pero el subidón se evaporó rápido, un SMS de la policía. Señor Ruiz, nueva evidencia, su madre tiene coartada para las fechas clave. Investigue a su aliada, Lucía. ¿Lucía? El twist se retorcía de nuevo. ¿Me había usado? Corrí a su piso. La encontré empacando maletas. Dime que no, grité, empujando la puerta. Ella se giró. Lágrimas frescas, Javi. No es lo que piensas. Tu madre me mintió, el video es falso, editado. Pero la policía. Creen que yo lo hice sola. El pánico nos unió en un abrazo desesperado. Pasamos la noche revisando el video, montaje burdo, pero convincente. Mi madre había jugado sucio, plantando dudas. Tenemos que contraatacar, dije. Toantín febril. Contactamos a un jeque freelance recomendado por Elena para rastrear el origen del archivo. Resultado, IP de la oficina de Emilio. Pero fecha alterada. La telaraña se enredaba. ¿Quién mentía más? El juicio preliminar fue un circo mediático en los juzgados de Toledo. Noviembre gris y ventoso. Emilio, demacrado en el banquillo. Se derrumbó temprano, Isabel lo planeó todo.
Yo solo firmé. Mi madre, erguida como una reina destronada, lo fulminó con la mirada. Mentiroso. Fue Javier quien odiaba a su abuelo, quien lo visitaba para envenenarlo él. Yo, el juez, un hombre severo con gafas de montura metálica, me miró. Señor Ruiz, ¿testifica? Subí al estrado, voz firme pese al nudo en la garganta. Leí extractos del diario. Mostré la grabación del club. La sala murmuró. Flechistegadores. Pero el clímax se acercó cuando Lucía tomó la palabra. Soy hija ilegítima de Isabel, confesó. Voz temblorosa pero clara. Me usó como peón. Aquí está el video original, sin editar. El proyector mostró la verdad, mi madre forzando a Lucía a confesar bajo amenaza. Guests colectivos. El juez golpeando el mazo. Emilie lloró. Carmen, presente como testigo, se tapó la cara. Mi madre, por fin, se quebró. Era por amor, por la familia que merecíamos. Amor. La palabra final, hueca como un ataúd vacío. Fuera del juzgado, bajo la lluvia fina, Lucía y yo nos abrazamos. Hermanos de verdad ahora, susurró. Pero la victoria era pírrica, el odio me había vaciado. El viñedo prosperaba bajo mi gestión, Paco leal como un perro. Pero las noches eran largas, plagadas de fantasmas. Mi madre, en prisión preventiva, me escribió, perdóname, Javi. Fui madre, no monstruo. No respondí. El perdón era un lujo para los inocentes. Diciembre trajo nieve a las sierras de Guadarrama. Un manto blanco que cubría las cicatrices de la tierra como mi propia culpa intentaba taparlas de mi alma. El juicio principal se acercaba. Un monstruo devorador de semanas. Y yo me ahogaba en preparativos, reuniones con abogados en despachos mozos de la calle Mayor. Declaraciones ante notarios que olían a tinta y burocracia. El viñedo generaba ingresos, primera cosecha vendida a un enólogo de Rioja por una fortuna. Pero el dinero no compraba paz. Compraba terapeutas. Botellas de pacharán y noches en vela mirando el techo agrietado de mi nuevo piso en Malasaña. Uno con vistas a la plaza del 2 de mayo, donde hippies fumaban porros indiferentes a mi tormenta interna. Lucía se mudó conmigo temporalmente. Un arreglo incómodo de hermanos improvisados. Cocíamos paella quemada en la cocina minúscula. Veíamos reposiciones de Almodóvar para entender el drama familiar, pero el aire estaba cargado de no dichos. ¿Crees que mamá realmente me amaba? Preguntó una noche, acurrucada en el sofá con una manta raída. La miré. Su perfil idéntico al mío en la mandíbula herencia Ruiz maldita. Amor tóxico, quizás. Pero nos destruyó a todos. Ella asintió. Lágrimas silenciosas. Era la intermediaria perfecta, víctima y verdugo, puente entre mi rabia y la redención esquiva. Elena, ahora amiga más que deuda, me alertó de un nuevo giro. Tu hermana Carmen está hablando con periodistas. Dice que tú manipulaste el testamento, que el abuelo estaba senil. ¿Senil? El viejo Manuel era más lúcido que un reloj suizo hasta el final. Llamé a Carmen directamente. Voz fría como el viento de la sierra. Para, Carmen. O te arrastro al barro contigo. Su risa histérica crujió en la línea, demasiado tarde. Hermanito. Tengo copias del diario con correcciones. Mamá las falsificó desde la cárcel. El twist se enroscaba como una vid salvaje, mi madre. Incluso presa. Tejía hilos de venganza. Conduje a Barcelona esa semana. El ave un borrón de campos nevados. Carmen vivía en un ático de Example. Vistas a la Sagrada Familia que ahora parecía un dedo acusador. La encontré en un café modernista, sorbiendo cortado con manos temblorosas. Javi, no quería esto. Mintió. Ojos evasivos. Pero mamá dice que mereces sufrir. Por echarnos a la calle. ¿Echar? Reí. Amargo. Vosotros me echasteis primero. Por defender al abuelo.
Hablamos horas. Un duelo verbal donde saqué verdades como astillas. Su matrimonio era una farsa. Su blog un castillo de naipes derrumbado por el escándalo. Ayúdame a parar esto, suplicó al final. Voz quebrada. Por los viejos tiempos. Dudé. El perdón era un abismo. Pero recordé al abuelo, la familia no se mide en sangre, sino en elecciones. Le di una semana para entregar las falsificaciones. Regresé a Madrid con una semilla de esperanza, pero la regó la duda. Podía confiar en Carmen. ¿La trepadora? Esa noche. Lucía y yo cenamos con Paco en una taberna de la Latina. Chorizos al vino y anécdotas del viñedo. El viejo estaría orgulloso. Javi, dijo Paco. Bigote espumoso de cerveza. Tú salvaste su legado. Sonreí. Pero el orgullo era frágil, la tuache símbolo 1 ADN aún latía bajo la piel. El clímax judici llegó en una sala abarrotada de la Audiencia Provincial de Toledo. Enero helado filtrándose por ventanas altas. Mi madre, en uniforme de presa, parecía una sombra de sí misma, pelo grisáceo, ojos hundidos. Emilio testificó primero. Voz monótona, Isabel me convenció. Las pastillas eran para aliviar. Lágrimas falsas. Pero el jurado, un mix de jubilados y madres de familia, lo miró con piedad. Luego Carmen. Titubeante, yo no supe nada hasta el final. Pero cuando le preguntaron por las falsificaciones, se derrumbó. Mamá me obligó. Desde la cárcel. Por teléfono. El juez frunció el ceño, ordenando investigación de comunicaciones penitenciarias. Mi turno, subí al estrado con el corazón en la garganta, el diario original en mano. Esto no es venganza. Es justicia por un hombre que dio todo y recibió veneno. Leí pasajes. Voz temblando en los momentos crudos, descripciones de cómo mi madre administraba las dosis, disfrazadas de infusiones. La sala jadeó cuando mostré análisis toxicológicos, mercurio en viales. Trazas en el cuerpo del abuelo. Mi madre se levantó de golpe. Mientes. Eres un paria. Javier, por eso te echamos. Por tu codicia. El juez la amonestó. Pero sus palabras me alcanzaron como dagas. ¿Codicia? Yo, que viví de alquileres miserables mientras ellos nadaban en deudas. Lucía cerró el testimonio como hija de Isabel. Digo, ella nos destruyó a todos. El video editado se proyectó, desmontado frame por un experto forense. El jurado deliberó 3 días. Nieve azotando las vidrieras. Yo esperé en Quintanar, en la casa del abuelo, podando vides muertas como metáfora de mi alma. Lucía me acompañó, sus manos callosas de enfermera guiando las tijeras. Sea lo que sea, somos familia ahora, dijo. Asentí, pero el vacío persistía. Veredicto, culpable. Mi madre, cadena perpetua por homicidio agravado. Emilio, 20 años por complicidad. Carmen, absolvida pero despojada de todo. Salí de la sala con piernas de plomo, flechas cegándome. Periodistas gritaban, siente alivio. Señor Ruiz. ¿Alivio? No, un hueco donde antes latía furia. Esa noche, en el viñedo, quemé las falsificaciones de Carmen en una ojera, chispas subiendo como almas liberadas. Pero el sueño no llegó, en su lugar. Pesadillas de mi madre en su celda. Susurrando te lo advertí. La sociedad reaccionó en cadena, el viñedo se convirtió en emblema de renacimiento. Documentales en TVE. Invitaciones a conferencias sobre legados tóxicos. Yo, el héroe reacio. Rechacé todo. Prefería la tierra, el sudor de la vendimia, Paco a mi lado contando chistes verdes. Pero el precio, insomnio. Terapia semanal donde vomitaba H símbolo 1E1 y H símbolo 1E-ADN. ¿Valió la pena? Preguntaba el psicólogo. Un barcelonés con acento suave. Sí. Mentía. No. La venganza era dulce al principio, pero dejaba un regusto a ceniza.
Lucía y yo reconstruíamos, ella volvió a enfermería. Yo expandí el viñedo a ecológico. Pero un día de marzo, soleado y traicionero, llegó una carta de mi madre desde la prisión de Soto del Real. Javi, visítame. Hay más que decir. El dilema me paralizó, cerrar el ciclo o dejarlo sangrar. La primavera estalló en La Mancha como una rebelión de colores, amapolas rojas salpicando los campos. Vides brotando tiernas bajo mi mano inexperta. Invertí la herencia en modernizar el viñedo, sistemas de riego solar, etiquetas con la cara del abuelo sonriente. Y por primera vez en años, sentí un atisbo de propósito más allá de la rabia. Paco se convirtió en mi sombra. Un tío postizo con consejos rudos, el vino bueno se hace con paciencia, no con prisa de vengador. Reía. Pero sus palabras calaban, la tueche símbolo 1 ADN se desvanecía, dejando un vacío que llenaba con trabajo y las visitas esporádicas de Lucía. Ella florecía también, nuevo novio. Un médico guapo de Toledo que la hacía reír como no la oía desde niños. Somos libres, Javi, decía, abrazándome en las pausas de la vendimia. Pero la carta de mi madre era un gusano en la manzana, royendo la paz. La releí 1000 veces, no por perdón. Por verdad. Sobre tu padre. ¿Y tú? Yo, el gancho me clavó. Emilio, en su celda de Extremera, había enviado mensajes similares vía abogados. ¿Otro secreto? El twist final. Quizás. El que me rompería del todo. Decidí visitar a mi madre primero. Sola. Sin Lucía para no remover heridas frescas. Soto del Real era un monolito gris en las colinas. Alambradas coronadas de púas como coronas de espinas. El guardia. Un tipo con cara de bulldog. Me cacheó con rudeza, nada de grabadoras. Ruiz. La sala de visitas era un cubículo estéril. Plexiglas divisorio manchado de huellas. Ella entró encadenada. Más delgada. El pelo corto y gris, pero ojos aún fieros como los del abuelo. Hijo, dijo. Voz ronca por el silencio carcelario. No la corregí. Hijo era un título robado. Habla. Se inclinó al micrófono, aliento empañando el cristal. Emilio no es tu padre. Las palabras cayeron como un rayo, sordo y cegador. ¿Qué? Sonrió, amarga. Lo supe en tu nacimiento. Ojos azules como los de Manuel. Tu abuelo. Nos forzó una noche, borracho de caldos, cuando Emilio estaba de viaje. Te crié como suyo para ocultar la vergüenza. El mundo se desmoronó, yo, fruto de incesto, sangre de mi verdugo y mi víctima. Lágrimas ardientes rodaron por mis mejillas. ¿Por qué ahora? Porque la verdad libera. O destruye. Tú eliges. Me levantó, gritando al guardia, no soy su hijo, soy su nieto. El caos, celadores arrastrándola. Mi puño golpeando el cristal hasta sangrar. Salí tambaleando al aparcamiento. El sol primaveral burlándose de mi oscuridad. Mentira final. Llamé a un genetista privado esa tarde. Muestras de saliva mías y del abuelo exhumado con permiso judicial. Resultados en una semana, 99.9% padre el hijo. Verdad. Incesto. El twist que cambiaba todo, mi venganza no era contra extraños, era contra mi propia sangre torcida. Lucía lo supo esa noche. En el viñedo bajo estrellas indiferentes. Dios. Javi. ¿Y ahora? La abracé. Sollozos compartidos. Ahora, elijo vivir. Pero la H símbolo 1E de 1 y H símbolo 1E ADN me devoraba, había destruido a mi familia por un legado maldito. Y yo llevaba la marca. Emilio. Alertado. Pidió visita, lo supe siempre. Hijo. Por eso te odié, me recordabas su traición. Su confesión en Extremera fue un lamento, perdóname. Oh no. Pero vive. Salí de allí con el peso aligerado.
No perdonado, sino entendido. Humanos, todos rotos. El viñedo se convirtió en refugio, invité a excompañeros de la firma, a Elena y su familia, incluso a Carmen arrepentida, viviendo en un piso modesto de Madrid. Cenamos bajo las parras, vino del abuelo fluyendo como bálsamo. Por Manuel, brindamos, y por primera vez, el nombre no dolió. Paco contó historias. Lucía bailó con su novio. Yo observé, un outsider en mi propia vida. La sociedad había olvidado el escándalo, yo, no. Pero la tuache símbolo 1 e ADN se transmutaba en resiliencia, gota a gota. Sin embargo, el clímax emocional llegó en verano, durante la fiesta de la cosecha. Mi madre escapó de la prisión, noticia en todos los canales, fugitiva Ruiz, la viuda negra. Búsqueda nacional, helicópteros zumbando sobre la Mancha. Yo, en el epicentro, reforcé las puertas del viñedo. Pistola registrada en mano, herencia legal del abuelo. ¿Vendrá aquí?, preguntó Lucía, pálida. Si quiere acabar lo que empezó. Sí. Llegó al amanecer. Silueta espectral entre los olivos. Vestida de negro robado. Javi, susurró, manos alzadas. No huyó. Vine a verte. El revólver tembló en mi puño. ¿Por qué? Lágrimas surcaron su rostro arrugado por decir adiós de verdad. Y confesar, te amé. A mi manera retorcida. Como a Manuel. Disparé al suelo. Arcilla explotando. Vete. O muere aquí. Huyó al bosque, capturada horas después por la Guardia Civil. Su último mirada, no odio, sino resignación. El juicio por evasión la hundió más, pero en su celda, pidió verme una vez más. Fui, plexiglas entre nosotros como barrera final. Eres más fuerte que yo, Javi. Vive por el viejo. Asentí, saliendo con el corazón en paz frágil. La venganza había terminado, sus cadenas, las mías, se rompían. Otoño pintó la mancha de ocres y rojos, un tapiz que el abuelo habría bendecido con un trago de su mejor reserva. El viñedo prosperaba, exportaciones a Francia, tours ecológicos que atraían a turistas de Madrid ávidos de autenticidad rural. Yo, Javier Ruiz o Manuel, como me llamaba Paco en broma, dirigía con manos firmes pero corazón cicatrizado. Lucía se casó en la capilla del pueblo, yo como padrino. Su novio jurando en salud y en ruina con una sonrisa que disipaba sombras. Carmen visitaba ocasionalmente, trayendo a su hija pequeña, mi sobrina. Un rayo de inocencia en el caos para jugar entre las vides. Tío Javi, ¿por qué el abuelo está en las botellas?, preguntaba. Deditos pegajosos de mosto. Porque nos cuida desde el cielo. Pequeña. La terapia continuaba. Sesiones virtuales con el barcelonés. Has transformado el trauma en legado, Javier. Eso es redención. Asentía. Pero las noches de tormenta aún traían ecos, el crujido del féretro, el tintineo de esposas, la voz de mi madre susurrando verdades incestuosas. El twist genético me había marcado pruebas confirmadas, pero secreto enterrado con el abuelo. Pero elegí no dejarlo definirme. En vez de eso, fundé una beca para hijos de familias disfuncionales, Viñedos de la Esperanza, becas para estudios en enología. Por Manuel, grabado en la placa inaugural. Elena se convirtió en gerente de marketing. Su eficiencia cortando la burocracia como tijeras de podar. Eres un desastre con los números, pero un poeta con la tierra, bromeaba, mientras firmábamos contratos bajo el sol de octubre. Su marido, un profesor de historia, me prestaba libros sobre la transición. Tu madre creció en fuego, tú, en sus cenizas. Entendí entonces, no monstruos, sino productos de su tiempo, rotos por pobreza y ambición. Mi padre Emilio, el impostor, salió en condicional tras 10 años. Un hombre encorvado por artritis y remordimientos. Lo visité en un asilo de Toledo.
Habitaciones oliendo a sopa y linimento. Hijo, murmuró, mano temblorosa en la mía. No merezco tu visita. Hablamos de nada y todo, partidos del Atleti. Recetas de gazpacho. Perdono, dije al final. No por él, sino por mí. Salió con lágrimas. Un cierre agridulce. Mi madre murió en prisión. Cáncer irónico eco del abuelo. En un invierno plomizo. Lucía y yo fuimos al funeral penitenciario. Ataúd sellado en una capilla fría. Adiós, mamá, susurró Lucía, cruzando la frente. Yo callé, el perdón era silencio. Heredamos sus cartas, páginas de arrepentimiento. Te amé mal, pero te amé. Las quemamos en el viñedo. Cenizas fertilizando la tierra. Años después, en una vendimia bajo luna llena, con Paco contando chistes y Lucía embarazada de su primero, brindé solo por las traiciones que nos forjan y las lealtades que nos salvan. La venganza había sido un fuego purificador, dejando no ruinas, sino viñedos eternos. Madrid quedaba atrás. Un sueño febril, aquí, en Quintanar, era real. El abuelo sonreía desde las etiquetas. Ojos azules mis ojos guiñando, sangre no hace familia, elecciones. Sí. Y así, en el ciclo de las estaciones, encontré paz no absoluta, sino tejida de cicatrices y vides. Un legado que no envenenaba, sino embriagaba.